Juan de la Rosa, Memorias del último soldado de la Independencia, de Nathaniel Aguirre. Capítulo 25. Una familia criolla en los buenos tiempos del Rey nuestro Señor. 1. Pedro de Alcántara nació de humildes padres labradores, pero cristianos, viejos de Logroño. Le enseñaron a rezar, le contaron ejemplos de aparecidos y condenados, y vio flagelar públicamente a los últimos sectarios de los famosos brujos y quemar a un hereje molinicista. A esto se redujo su educación moral. Labraba cierto día el terruño de sus padres, cuando su vecino más leído que éstos se detuvo al pasar por el sendero y exclamó: «Ya es un hombre, y qué guapo chico. Yo que él me iría en derechura, de cualquier modo, a las Indias del Rey nuestro Señor, que Dios guarde». Pensó entonces que realmente haría un disparate en vivir siempre y morirse de gañán y de pechero, y se dijo: «No, señor, allá me voy». Y se vino en derechura como pudo en el séquito de un oidor de Santa María de Buenos Aires, y llegando al fin a los amenos valles de Cochabamba, en los que le esperaban mejor suerte de la que él mismo se prometía. Como guapo chico, averiguó en Oropesa cuál era la muchacha más rica de las criollas casaderas, y le contestaron que doña Chabelita Sagardúa. La vio una sola vez en la iglesia, muy recatada, envuelta en su manto. No supo de qué color eran sus ojos ni oyó el timbre de su voz, y la pidió y obtuvo en matrimonio de sus padres. 2. Don Pedro era ya don desde que pisó las playas del Nuevo Mundo. Pudo haber tenido en doña Isabel una tierna y amantísima compañera, como lo son hasta ahora de sus maridos las ejemplares señoras de mi país. Pero su orgullo peninsular no lo permitía, y quiso él que fuese solamente su más solícita y sumisa esclava, sin derecho a hacerle la más mínima observación ni a merecer ninguna confidencia. Tuvo de ella 4 hijos, que voy a nombrar por el orden de su nacimiento: Pedro de Alcántara, Enrique, Teresa y Carlos. Estos crecieron mimados por su buena madre, venerando de lejos, después de Dios, al autor de sus días, sin molestarle con sus lloros, ni gritos, ni travesuras, en frecuente trato con los criados. Cuando por acaso llegaba a sus oídos alguna travesura de marca mayor, se limitaba a encogerse de hombros y decía: «Son criollos, ¿qué hay que esperar?». Estaba íntimamente persuadido de la inferioridad física, moral e intelectual de sus hijos. Creía los condenados sin remedio a ser enclenques, depravados y tontos por haber tenido la desgracia de nacer tan lejos de Logroño, en otro mundo. 3. Pero con todo lo que don Pedro tuvo, no solo ser español en el Nuevo Mundo, no estaba satisfecho. No había nacido noble, fijodalgo. Años después fundaba el Gran Mayorazgo de Altamira. Desde entonces, la suerte de los hijos del fundador del mayorazgo quedó irremisiblemente fijada por él, como si fuera el mismísimo destino. El mayor Pedro de Alcántara recibía todos los bienes con el glorioso encargo de transmitir a la posteridad más remota el noble apellido de la familia. Enrique serviría al rey, nuestro Señor, en las milicias. Teresa se casaría con quien quisiera tomarla por sus buenas prendas, o se la dotaría para ser monja carmelita, descalza, en el convento aristocrático de Oropesa, pues el de Clarisas era el de la gente de poco más o menos. Carlos tenía el perfecto derecho de elegir, entre los 6 conventos de frailes, el que más le acomodase. Todo esto se hacía sin que doña Isabel interviniese de ningún modo, porque, por Santiago, ¿qué entienden de esas cosas ni de lo que conviene a sus hijos, las mujeres? 4. Dios dispuso las cosas de otra manera que don Pedro, el hijo mayor que había nacido enfermizo y languidecía, como su madre, debía morirse en llenar su gloriosa misión. Enrique no deseaba consagrarse al servicio de las armas, quería instruirse, devoraba todos los libros que podían llegar a sus manos. Su primera lectura seria había sido, por desgracia,
la vida y hechos del almirante don Cristóbal Colón. Por el hijo de don Fernando, obtuvo a fuerza de ruegos y de lágrimas el permiso para estudiar en Chuquisaca. Teresa no encontraba novio por sus buenas prendas, que eran nulas, y no sentía afición a ser esposa de Jesucristo. Carlos tenía aficiones artísticas y ardiente imaginación, aprendía fácilmente la música, pintaba, esculpía sin maestros, procurándose difícilmente modelos de escaso mérito. A estas dificultades que oponían la constitución física y el carácter personal, agregó otra insuperable, un sentimiento que todo lo domina y que sólo dejan de comprender rarísimas almas, como la de don Pedro, por ejemplo. Una niña huérfana criada bajo el amparo de la santa mártir doña Isabel, casi al igual de sus hijos, resultó ser un portento de bondad y de hermosura, admirable, increíble fenómeno, según el noble señor de Altamira, porque la chica tenía sangre de Calatayud en sus venas y era hija de su mayordomo. Amábanla cuantos la veían, hasta las mujeres, que siempre tienen su poquito de envidiosas. Pero Teresa, que tenía más que nadie de esa pasión en el alma, odiábala de un modo que ya no es posible explicar. Veía pálida, mordiéndose sus delgados labios, saludar afectuosamente, antes que a ella, a esa miserable botada. Las personas que las veían por primera vez tomaban a la una por la otra, creían que la bella joven era la hija de Altamira y la poco agraciada la huerfanita. Figuraos lo que esto haría sufrir a la hija de don Pedro, idéntica en el orgullo a su padre. Carlos amó con delirio a la huérfana. Lo mismo sucedió con Enrique, cuando volvió de haber hecho sus estudios de la universidad. 5. Cuando el inexorable padre supo al fin el amor de su hijo Carlos por la nieta de Calatayud, estuvo a punto de perder el juicio de cólera y de indignación. Si aquello era imposible, su hijo no podía amar a esa mujer, que tenía algo de india, menos podía serla su esposa. Probablemente era hechicera, esa muchacha, y cómo no, era natural que hubiese en esta tierra más brujos que en Logroño. En vano su hijo se arrastró a sus pies, inundándolos de lágrimas. ¿Qué significaban esas locuras, esos extremos? La cosa pasaría metiendo a Rosa en el beatario de San Alberto, mientras se pudiese hacer la monja en Santa Clara. La pobre Rosa aceptó resignada su suerte, amaba a Carlos, pero comprendió que éste jamás podría unirse con ella y que no le quedaba a ella en el mundo más que enterrarse viva en un convento. Pero el impetuoso Carlos no pensaba de este modo, lo arrastró todo, la cólera de su padre y la misma indignación de Rosa, y la arrebató de su provisorio encierro. Don Pedro perdió realmente el juicio con esto, hasta que obtuvo separar para siempre a los amantes. Quejóse a la autoridad, no estaba por desgracia don Francisco de Viedma en la ciudad y la reemplazaba un personero. Quejóse, digo, de las malas artes y maleficios con que la hechicera perdía el alma de su hijo, y consiguió sin dificultad el auxilio de los sabuesos de la policía. Excitado de celos de estos, aguzado su instinto por largas dádivas de dinero, los amantes fueron conducidos pocos días después a su presencia. Dispuso inmediatamente enviar a Carlos a Buenos Aires, con carta al oidor, su antiguo patrono, en que le decía que casase allí al joven con hija de buenos padres, sea quien fuese, y en cuanto a Rosa, quiso hacerla monja el mismo día. Don Carlos, conducido a viva fuerza, maniatado hasta la primera jornada, se escapó durante la noche. Al día siguiente lo hallaron sobre un cerro, sentado en una piedra. No hizo ningún ademán de huir de sus perseguidores. Cuando éstos se pusieron al alcance de sus ojos, miraba él absorto al sol naciente, sin pestañear. Hablaba con los cactus que crecían entre los peñascos, reía carcajadas. Estaba loco. No fue posible tampoco encerrar a Rosa en el convento. Un nuevo ser palpitaba en sus entrañas. Entonces, oh, no vais a creerme,
Ojalá no fuera cierto, Dios mío. Entonces don Pedro pensó en hacerla morir la vergüenza en la miseria. Mandó que Teresa cortase con sus propias manos los cabellos de la hechicera y que sus criados expulsasen a ésta de la casa a mediodía, con la marca infamante que entonces daba a conocer a las mujeres perdidas. Y Teresa se complació en cortar las hermosas trenzas que ella había envidiado, así como envidiaba todos los demás encantos de la bruja. Y los criados la arrastraron hasta la puerta y la empujaron brutalmente a la calle, gritando que era digna de morir apedreada. Enrique, es decir, Fray Justo, le proporcionó un asilo en la casita del cerrajero Alejo y la protegió como a una hermana. 6. El mismo día que volvieron a traerle, privado de razón, a don Carlos, el orgulloso don Pedro perdió al hijo de su propio nombre, el mayorazgo. 6 meses después, consintió en casar a su hija, doña Teresa, con don Fernando Márquez, del modo que ya hemos visto al principio de mis memorias. Al año siguiente, cuando Dios le llamó a comparecer a su presencia, recibió todos los auxilios de la religión y bendijo a su nieto, el que debía ser don Pedro de Alcántara, marqués de Altamira. Esta historia de una familia criolla en los buenos tiempos del Rey nuestro Señor se hallaba escrita sin orden, unas veces en forma de diario, otras en fragmentos sueltos, sin hilación, en el cuaderno de donde la he compendiado. Hay páginas que una pluma ejercitada y más diestra que la mía explotaría con ventaja para hacer una novela. Yo me contento con lo dicho, que basta y sobra para la inteligencia del sencillo relato de mi prosaica vida.